Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de inducción de matemáticas. Esta es nuestra primera sesión. El tema es los números enteros y veremos lo que son los números enteros y las operaciones que realizamos con ellos. Yo soy la maestra Laura Ramos y espero que este curso sea de su agrado. Empecemos por conocer quiénes son los números enteros. El célebre matemático alemán Leopold Kronecker afirmó: Dios hizo los números enteros, el resto es obra del hombre. Y con esta afirmación él se refería a que Dios había creado los números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pero muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o cuestiones de la vida cotidiana en donde los números naturales no son suficientes y entonces empleamos el conjunto de los números enteros. Tenemos en esta imagen cómo se clasifican los números que nosotros conocemos, los conjuntos de números que nos han enseñado. Y en la parte superior, encabezando esta lista, tenemos a los números naturales, pero no siempre vamos a tener solo números naturales. También tenemos al cero y también tenemos números enteros negativos. De manera que los números enteros engloban a los naturales, al cero y a los enteros negativos. Y hacia el lado izquierdo y hacia abajo tenemos los otros conjuntos de números que forman parte de todos los que nosotros conocemos. Nosotros en esta sesión vamos a hablar solo sobre los números enteros. Entonces, el conjunto de los números enteros surge de la necesidad de ampliar los números naturales, haciendo siempre referencia a un punto de partida, el cero. En esta imagen podemos ver una recta, como las rectas numéricas que conocemos, en donde vemos hacia el lado derecho los números positivos, en el centro, donde está la Z, tendríamos al cero, y hacia el lado izquierdo tendríamos los números enteros negativos. Los números enteros incluyen a los números naturales, el cero y a los números negativos. En esta imagen podemos ver lo que se llama la pirámide de los números enteros, donde se realizan operaciones con estos números, sean positivos o sean negativos. Observemos el ejemplo, sombreado en un color más fuerte. 7 menos 2 me da 5, que está en el bloque superior. Si yo hiciera las siguientes operaciones, tendría que menos 2 menos 12 me da menos 14, y así sucesivamente. ¿Son útiles entonces los números enteros? Sí, por supuesto que sí. Nos sirven para indicar las temperaturas, por ejemplo, el agua se congela a 0 grados centígrados, nos sirven para conocer fechas, un ejemplo es que los años cuentan antes o después del nacimiento de Cristo, o también nos sirven para medir profundidades, y el ejemplo es, por ejemplo, es que el nivel del mar se toma como el punto de altitud 0. Pero en la actualidad también utilizamos números enteros. Algo muy conocido por nosotros es el Facebook, y este problema que vamos a ver a continuación nos habla sobre los amigos de Facebook. Dice: José está muy emocionado porque después de varias semanas de abrir su cuenta de Facebook ya tiene un número importante de amigos, como se observa en la siguiente tabla. Y aquí tenemos una tabla. En la primera columna tiene las semanas, en la segunda tiene los amigos. Y podemos ver que en la semana 1 Juan tenía 7 amigos, en la semana 2 tenía 15, en la semana 3 19, en la 4 23, y así hasta llegar a la semana número 12, donde él contaba con 64 amigos. Considerando que cada semana se van acumulando los amigos de la semana anterior, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cuántos amigos se fueron uniendo por semana? Si en la semana 1 tenía 7 y en la semana 2 tiene 15, pues si yo a 15 le resto 7, me dará los amigos que se agregaron esa semana. Luego si a 19 le resto 15, me dará los amigos que se unieron en la semana 3, y así continuaremos hasta llegar a la semana 12. Pero suponiendo que cada semana fueran nuevos amigos, ¿cuántos tendría en total José? Entonces esta tabla se interpretaría de otra manera, porque quiere decir que en la primera semana tenía 7 amigos, pero en la segunda semana se agregaron 15 amigos. Ahora entonces tendríamos 15 más 7, 22 amigos. Y después tendríamos en la semana 3, 19 más 15
más 7 y así hasta llegar a la semana 12, lo que sería ahora un número diferente de amigos. Y en este mismo supuesto, ¿en qué semana alcanzará más de la mitad de seguidores que acumuló en las 12 semanas? Si observamos la tabla, la mitad de amigos se alcanzó en la semana 6, donde tenía 32, pero en el supuesto de que fueran amigos nuevos, el número tendría que cambiar, porque ahora estamos agregando más amigos por semana. Vamos a preguntarnos, ¿qué tienes que hacer para saber cuántos seguidores se fueron uniendo por semana? Pues muy fácil. Restar al valor de cada semana el anterior, pues se puede ver que se está acumulando conforme pasan las semanas. Y además, en una situación de la vida real, ¿es posible que se trabaje con números negativos? Pongamos ejemplos. Pues lo vimos anteriormente. Por supuesto que es posible. Por ejemplo, la temperatura bajo cero, en la desaceleración o en la distancia bajo el nivel del mar. ¿Qué operaciones debimos utilizar para solucionar el problema amigos de Facebook? Sumas y restas. ¿Qué procedimiento nos facilitó la solución? Pues obtener el número de seguidores que se unían cada semana. Y entonces es importante que tú recuerdes, ¿conoces las reglas de los signos? Sería bueno que lo anotaras en tu cuadernillo para que las tengas presentes cada que realices operaciones con números enteros. Las operaciones que realizamos con números enteros son suma y resta de estos números. La forma de escribir la suma de dos o más números enteros la conoces desde mucho tiempo atrás. Aquí tenemos un ejemplo. Lo podemos escribir de forma vertical. Más 5, más 7, más 9, más 23, menos 10 nos da 34. Los números positivos se suman y el negativo se tiene que restar y el signo que prevalece es el signo del número mayor. O bien lo escribimos de la manera en que lo hacemos de manera cotidiana en matemáticas. De forma horizontal, 5 menos 7 más 9 más 23 menos 10 nos da más 34. Algunas veces nos da como resultado un número positivo y otras un número negativo, y esto lo podemos interpretar a través de una recta numérica. Aquí tenemos trazada una recta numérica en donde tenemos el 0 como punto medio y luego hacia la derecha tenemos los números enteros positivos y hacia la izquierda, marcado con una flecha naranja, los números enteros negativos. Observemos bien, si al número 2 le sumamos 2, sumamos 1, restamos 7 y restamos 1, ¿cuál será el resultado? Y hagámoslo aquí. Partiendo de 0, tenemos 2 hacia la derecha, le agregamos 2, nos da 4, le agregamos 1, nos da 5, pero luego le restamos 7 y debemos regresar hacia la izquierda hasta llegar al número menos 2, y si le restamos 1 más, llegamos al menos 3. Es decir, tenemos como resultado de esta operación un número entero negativo. Esto es fácil. Para recordar cómo se trabajan los números enteros positivos y negativos, solo tienes que imaginar la recta numérica. Al sumar, avances hacia la derecha y al restar, retrocedas a la izquierda. A la derecha del 0 se tienen números positivos y a la izquierda números negativos. Estas son reglas básicas que debemos recordar sobre números enteros. La suma de dos números enteros negativos es un número entero negativo. La suma de dos números enteros positivos es un número entero positivo. La suma de dos números enteros de distinto signo se pone el signo del mayor número. Resolvamos un ejercicio. A las 6 a.m., un termómetro marca 6 grados bajo cero. A las 9 p.m., la temperatura aumentó 4 grados centígrados. A las 12 p.m. la temperatura subió 10 grados centígrados. A las 15 p.m. la temperatura ascendió 17 grados. A las 18 p.m. la temperatura descendió 3 grados y a las 21 p.m. la temperatura bajó 13 grados. Representa las temperaturas en la recta numérica y determina la temperatura a los 21 grados. Entonces esto quiere decir que nosotros partimos de 6 grados bajo cero, es decir, 6 grados a la izquierda, es decir, menos 6.
De ahí le vamos agregando 4 grados centígrados, luego sube otros 10 grados, luego sube 17 grados y luego desciende 3 y luego desciende otros 13 grados. Seguramente tu respuesta será la correcta. Pero también existe multiplicación y división de números enteros. La regla de los signos para el caso de la multiplicación y la división es muy diferente. Tenemos aquí los signos iguales en amarillo y los signos diferentes en azul. Y vamos a ver lo que sucede. Cuando tenemos positivo por positivo, nos dará positivo. Cuando tenemos negativo por negativo, nos dará también positivo. Cuando tenemos positivo entre positivo, tendremos positivo. Y cuando tenemos negativo entre negativo, también tendremos positivo. Y los signos diferentes tienen un comportamiento distinto. Cuando multiplicamos positivo por negativo, tendremos negativo. Negativo por positivo, tendremos negativo. Positivo entre negativo dará negativo. Y negativo entre positivo también dará negativo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos positivo por positivo, nos da positivo. Positivo entre positivo nos da positivo. Más por menos nos da menos, es otra forma de nombrarlo. Menos entre menos nos da más. Menos por menos nos da menos. Y menos entre más nos da menos. Y tú, pues en tu cuadernillo también tendrás que completar esta tabla. Observemos que en esta tabla de doble entrada tenemos un número negativo multiplicado y dividido por números de diferente signo. Y entonces tendremos que el negativo por el positivo nos dará negativo, que el negativo por positivo entre positivo nos dará negativo, que el negativo por negativo dará positivo y que el negativo entre negativo será positivo. Retomemos la actividad amigos de Facebook. José está muy emocionado porque después de varias semanas de abrir su cuenta de Facebook ya tiene un número importante de amigos, como se observa en la siguiente tabla. Y entonces tenemos aquí nuevamente la tabla. Ahora entonces te toca a ti, considerando que cada semana se van acumulando los amigos de la semana anterior, contesta cuántos amigos se fueron uniendo por semana. Tú puedes realizar las operaciones y contestar la actividad que se te solicita. Suponiendo que cada semana fueran nuevos amigos, ¿cuántos tendría en total José? Y tenemos nuevamente la tabla, pero ahora vas agregando los amigos cada semana. Y entonces ahora tenemos un resultado diferente. Y en este mismo supuesto, ¿en qué semana alcanzará más de la mitad de seguidores que acumuló en las 12 semanas? Seguramente que lo puedes contestar. ¿Por qué es importante conocer las operaciones entre números enteros y fracciones? ¿Podrías concebir a un ingeniero sin que utilice los números? ¿Crees que sería un buen ingeniero? Y aún, una persona que no tenga muchos estudios, ¿podría vivir sin los números y sus cálculos? ¿Por qué? Es bueno que contestes estas preguntas y entonces entiendas si son o no son importantes los números enteros. Reflexiona. ¿Qué recordaste con este ejercicio? ¿Qué aprendiste de nuevo? ¿Dónde más puedes aplicar esto que aprendiste? Este es momento de que pongas a prueba lo aprendido. Por favor, resuelve los ejercicios de la sesión 1 de tu manual Estudiante de Matemáticas y aquí tienes los contactos a los que tú nos puedes enviar tus actividades. Espero que esta sesión haya sido de mucha utilidad. Soy la maestra Laura Ramos y es un gusto tenerte aquí en esta familia.